Muy buenas tardes. Antes que nada, esperamos que todos ustedes y sus familias estén sanos y salvos. Hoy estamos conmemorando 75 años de la Segunda Guerra Mundial, pero hoy día también conmemoramos 20 años de historia, de history en América Latina, para ser más específicos. Hoy nos llena de orgullo presentarles una producción original, Secretos de Guerra, que va a contar todos los secretos de la participación de América Latina y los latinoamericanos en la Segunda Guerra Mundial. Historias poco conocidas, como por ejemplo, la llegada de muchos nazis a América Latina con nombres falsos o anónimos. Luego, el viaje de Disney, gracias a Rockefeller, a América Latina. O esa amante de Cantinflas y un gobernador que era un espía nazi en México. O si no, la presencia de un peruano en Normandía, quien falleció la semana pasada. Estos secretos y más son parte de Secretos de Guerra, una serie de 4 partes, una producción original de América Latina. Gracias, César. Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos. Gracias por su tiempo. Como dice César, a mí me gusta mucho la lectura, particularmente la lectura sobre la historia. Y hace como un año tuve la oportunidad de leer varios libros que me llamaron la atención simplemente porque eran historias que yo no conocía sobre la participación de países latinoamericanos, gobiernos latinoamericanos durante la Segunda Guerra Mundial. Y sentándome un día con Miguel y el grupo, Miguel Brailovsky y el grupo de producción nuestro, empezamos a platicar y le dije, ¿ustedes conocen de estas historias? Y la verdad que casi ninguno de nosotros conocíamos de estas historias. Vieron en un video que siempre hablan sobre los nazis que iban corriendo de Alemania después de la Segunda Guerra Mundial. La realidad es que en Brasil ya había 1 millón de alemanes antes de la Segunda Guerra Mundial. Habían colonias de alemanes a través de Latinoamérica de segunda y tercera generación. Lo mismo con japoneses. Muy poca gente sabe que el gobierno de Estados Unidos en ese momento, con el gobierno peruano, acordaron a extraditar a familiares, a personas peruanas de descendencia japonesa e intercambiarlas por prisioneros americanos en Asia que los japoneses tenían. Obviamente, los americanos no podían intercambiar a los ciudadanos americanos japoneses que ellos tenían y que habían hecho los campos de ellos en parte del oeste de Estados Unidos, pero sí utilizaban a los japoneses. César les habló escucharon sobre el Schindler mexicano. Vamos a ver también aquí vamos a aprender sobre las águilas aztecas y cómo surgieron el presidente Ávila en aquel momento, después de que 2 buques de petróleo habían sido hundidos por submarinos nazis, decidió enviar a estos águilas aztecas. Las líneas aéreas en toda Latinoamérica eran controladas por pilotos alemanes, estos pilotos alemanes que venían de la Primera Guerra Mundial. En fin, hay un sinnúmero de historias sumamente interesantes. Supuestamente en Buenos Aires había una máquina Enigma, que era la máquina esta que enviaba los mensajes codificados a los buques de guerra y a los U-boats, a los submarinos nazis. Entonces, la verdad que le felicito a la productora Nativa, Miguel y todo su equipo por escucharme y por aceptar que había algo de mucho interés aquí y que queríamos contarle a nuestro público latinoamericano. Y Miguel y el grupo Nativa se dieron la tarea de conseguir a unos presentadores que ya él se los presentará ahora, perdón la redundancia. Pero estamos muy satisfechos de poder comentar y conmemorar el final de la Segunda Guerra Mundial y lo juntamos con la celebración de nuestros 20 años en Latinoamérica. Exagerada la presentación, pero buenas tardes a todos, gracias por acompañarnos hoy. Estamos muy entusiasmados con compartir este proyecto. Gracias, Eddie, por sembrar esa semilla inicial, pero nos enorgullece la forma en que tomó vida y la cantidad de gente que puso su granito de arena para que hoy Secretos de Guerra esté a punto de ver la luz. El 20º aniversario de History en la región está muy marcado por
la producción original. Hemos tomado un compromiso muy grande con la región este año en particular, que comenzó con un golpe imprevisible, con la pandemia que aún hoy está golpeando a muchos de nuestros países en la región, que no solo afectó en parte nuestros planes originales de producción original, sino que motivó otros proyectos. Ya en lo que va del año estrenamos 2 documentales sobre esta situación totalmente atípica y única que está marcando nuestra historia, que va a cambiar el mundo en muchos modos y que nos está tocando vivir como protagonistas y como testigos. Con Secretos de Guerra, que es el proyecto que nos convoca hoy, sentimos tal vez nuestro lugar más natural. History viene a hablar de una de las historias más universales del planeta, como es la Segunda Guerra Mundial, un poco tomando la excusa de que el 2 de septiembre de este año se cumplen 75 años de la rendición de Japón, y con eso en 1945 se cierra el telón de todo lo que representó la Segunda Guerra Mundial a nivel global. Y ese aniversario tan relevante y la invitación de Eddie de mirar esta perspectiva local, de la que se escribió muy poco y de la que se realizó aún menos material televisivo y audiovisual, nos entusiasmó muchísimo. Hay mucha gente que tiene que ver con que esto llegue a la pantalla de History el sábado en Argentina y Chile y Uruguay, y el domingo en México y Colombia. No los puedo nombrar a todos, pero un agradecimiento inmenso a todo el equipo de producción original de History, al equipo de programación, al equipo creativo, al equipo de marketing, al equipo digital. Hay mucha gente detrás de que esto realmente llegue a la pantalla de la forma en que está llegando. Y por supuesto también al equipo de Nativa, un equipo extraordinario con el que hemos generado proyectos juntos desde hace más de 15 años. Uno de los equipos de producción con los que nos sentimos más cómodos en la región. Nos pone muy contentos tener un bebé más juntos, si se me permite la metáfora. El actor Juan Pablo Medina se une a este proyecto. Él, con su voz, nos llevará de la mano a conocer los secretos de guerra. ¿Sabías que México participó con un escuadrón de aviación conocido como las Águilas Aztecas? Hola Juan Pablo, bienvenido, gracias por acompañarnos. Un privilegio enorme, como te decía. Nos encantaría, yo sé que hay mucha gente aquí conectada que te va a hacer preguntas más tarde, pero nos gustaría conocer tu primera impresión de qué significó este trabajo con History, qué significó meterte en el mundo de la Segunda Guerra Mundial, y qué te sorprendió de ese mundo nuevo que me imagino que no es tan frecuente para un actor. Hola, saludos a todos, toda la gente que está conectada. Un saludo a toda la gente de History. Muchas gracias por invitarme a este gran proyecto. Estoy muy emocionado. Desafortunadamente el plan era que yo fuera a Argentina, pero con toda la pandemia se complicaron las cosas. Pude participar narrando la historia y bueno, felicitar a History por estos 20 años y participar en un contenido original y hablando de la Segunda Guerra Mundial. La influencia latinoamericana me parece brutal. Y de verdad me sorprende muchísimo toda la investigación, todo lo que aprendí. Y bueno, ya podremos platicar más adelante y ya lo verán. Se van a llevar muchísimas sorpresas, pero de verdad hay unas anécdotas y unas historias que pues no se cuentan mucho. A mí me llamaron muchas cosas la atención. Esta espía actriz que tuvo un romance con Cantinflas, todo lo de Walt Disney, todo lo de Orson Welles. Un médico antropólogo, Joseph Mengele, que le llamaban el ángel de la muerte, algo terrible, que hacía experimentos genéticos en los campos de concentración. Después se fue a Argentina a trabajar como carpintero con identidad. Después fue a Brasil y siguió haciendo experimentos. Una cosa espantosa, de verdad. La serie Secretos de Guerra es una aproximación para conocer, ahora que se están cumpliendo los 75 años del final de la Segunda Guerra Mundial, cuál fue el papel de Latinoamérica en todo este conflicto, sin perder el fondo y la sustancia de lo que es la historia.
Por su parte, el historiador Alejandro Rosas nos hará adentrarnos aún más en estos archivos que guardan los secretos de guerra, en este impactante. Bueno, Alejandro, gracias por sumarte a la conversación de hoy. ¿Por qué es tan desconocida esta participación de América Latina en la Segunda Guerra? Nos gustaría que nos des una introducción a qué es lo que va a contar Secretos de Guerra. ¿Qué tal, Miguel? Juan Pablo, me da mucho gusto compartir con ustedes. Juan Pablo, no tuve la oportunidad de conocerte allá en Buenos Aires por esto de la pandemia, pero yo les agradezco mucho que hayan pensado en mí para incorporarme a este proyecto de History. Estoy muy contento de celebrar con ustedes los 20 años. Me tocó además estar en un canal que se ha dedicado a la divulgación de la historia, como yo lo he hecho acá en México, así que me parece que es un proyecto increíble. Mencionabas, Miguel, exactamente por qué es importante. Yo creo que siempre nos vamos con la idea de la Segunda Guerra Mundial y los teatros de operaciones son, desde luego, Europa, el Pacífico, está por ahí todo el asunto de lo que era la Unión Soviética, África. Y generalmente se habla de manera incidental de lo que fue América Latina en el sentido y en la participación de la Segunda Guerra Mundial, pero es muy importante. Es decir, yo creo que Estados Unidos, sin la participación de América Latina, hubiera tenido que caminar hacia otro rumbo, porque lo que buscó Estados Unidos con todos los países, Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Paraguay, Perú, Colombia, México y demás, fue exactamente consolidar un bloque continental, de seguridad continental, y de ahí es que encontramos entonces una serie de historias maravillosas en el sentido de la pasión, de la emoción, del suspenso, espías, batallas, movimientos de gente, migración. Entonces yo creo que exactamente lo que nosotros mostramos en estos 4 episodios de Secretos de Guerra son todas esas historias que vale la pena recuperar ahora que se están conmemorando, y yo diría incluso celebrando, porque al final terminó una gran y terrible guerra que había sido la Segunda Guerra Mundial, y es conmemoración, pero también celebrar la paz, el 2 de septiembre de 1945, cuando terminó ya el conflicto. Así que en estos 75 años creo que vale la pena que recuperemos y reivindiquemos el papel de nuestros países de América Latina. Un trabajo de una semana tuvimos que hacerlo con un gran equipo, increíblemente profesional, increíblemente afectuoso, solidario. Yo creo que fue un gran trabajo el que hicimos y el equipo es maravilloso. Lo realizamos, lo sacamos en 3 días para yo poder volar todavía con tranquilidad y que no me fuera a quedar varado por ahí. Mucha intensidad, trabajamos horas y horas, pero yo creo que el resultado, y ustedes lo podrán contemplar y lo podrán atestiguar, son estos 4 episodios donde hablaremos en cada episodio de varias historias. No es una historia por episodio. Cada uno de los 4 tiene 4 o 5 historias particulares, así que podremos ir desentrañando. Perfecto. Pues yo aquí nada más les voy a contar algunas perlitas, nada más para dejarlos picados, como decimos acá en México. Sobre todo porque hay historias que todas tienen algo que descubrir, algo que rescatar, pero aquí yo les traigo algunas, digamos, probaditas. Empezaría desde luego con lo que nosotros conocemos o mencionamos en el programa como las Águilas Aztecas. Fue este famoso escuadrón de aviación que en México se le conoce particularmente como el Escuadrón 201 de pilotos mexicanos. Es una historia muy curiosa porque México siempre tuvo una tradición pacifista por todo lo que había sufrido con invasiones y guerras con el exterior en el siglo XIX. Pero ya en 1941, una vez que entra Estados Unidos a la Segunda Guerra Mundial después de Pearl Harbor, prácticamente ya era imposible que México se mantuviera aislado. A eso se le sumó que en 1942 algunos submarinos alemanes hunden varios barcos petroleros mexicanos. Los 2 principales es el Faja de Oro y el Potrero del Llano, y eso ya obligó al gobierno del presidente Manuel Ávila Camacho a declarar el estado de guerra a las potencias del eje. Nuevamente México hizo todo lo posible entre el 42 y el 45 para evitar mandar un contingente militar por esta tradición pacifista. Sin embargo, ya a la mera hora tuvo que hacerlo y entonces mandó a un grupo de pilotos a que se adiestraran en Estados Unidos para participar en las batallas del Pacífico. Así fue que se formó el Escuadrón 201. Muchos decían que eran como los viejos caballeros águila aztecas o aquellos que le dieron tanta importancia al Imperio Azteca en la guerra y la valentía. Entonces, nuestras águilas aztecas formaron el Escuadrón 201 y terminaron participando hacia el final de la guerra en Japón
en las Filipinas, en Formosa, en Luzón, acompañaron a bombarderos, los custodiaron, también hicieron misiones de ataque, y en total fueron 59 misiones en las que participaron y fueron 30 pilotos mexicanos los que se incorporaron. Como esta, podrás escuchar algunas historias más dentro de este programa que empezará transmisiones a partir del domingo 6 de septiembre. Es completamente real. O sea, sí, una serie de operaciones, porque como mencionábamos antes, al principio de la exposición, hubo muchos alemanes que emigraron a Sudamérica incluso antes de la Segunda Guerra Mundial o dentro de los primeros años. Entonces sí se crearon comunidades muy solidarias de alemanes que permitieron la llegada de los que, digamos, finalmente fueron derrotados en 1945. La operación Odessa existió y podemos encontrar este tipo de comunidades, por ejemplo, en Chile. En Buenos Aires hubo un movimiento importantísimo, no solo de espías dentro de la guerra, sino también para rescatar a muchos nazis que huyeron y que lograron escapar en 1945. Porque hay que recordar que cuando llegan a Berlín, llegan los rusos por un lado, y muchos de los nazis prefirieron ir a entregarse del lado occidental donde venían ingleses, franceses y norteamericanos. Entonces ya sabemos que les fue bastante mal a los que se rindieron con los rusos o que cayeron capturados por ellos, pero en este caso sí hubo una posibilidad de emigrar hacia América, muchas veces con pasaportes falsos y clandestinos, pero sobre todo para encontrar acogida en Sudamérica. Sí es real. Yo te diría que la clave para separar las leyendas urbanas fue justamente la presencia de Alejandro. Yo le cedo la palabra en esto, pero nos parece que en History, más allá de que hay historias pintorescas y que hay muchas veces una tentación muy grande de seguir el hilo de las leyendas que tal vez son más coloridas que la historia real, siempre hay una necesidad fundamental de hablar con la voz autorizada de la historia, y nos parece que cada proyecto necesariamente, por más valores de producción, por más técnica, por más cantidad de recursos que cualquier documental se precie de tener, jamás puede no existir la presencia de una voz autorizada que nos guíe como productores a través de las historias y de ese tinte de veracidad que nosotros como marca indispensablemente tenemos. Yo siempre he pensado, y comulgo en ese sentido con History, que la divulgación no es ficción. Es decir, la divulgación es tratar de llevar los hechos históricos y la narración histórica de ciertos momentos, de ciertos personajes, al mayor público posible, al mayor número de lectores, de gente. Entonces, la divulgación, creo que una divulgación seria es la que nosotros pretendemos hacer en History, y sobre todo en esta serie particularmente, utilizamos mucha bibliografía, ya la historiografía ya, digamos, analizada y estudiada y realizada por investigaciones de muchos autores de distintos países. Digamos que ninguna de las historias, o más bien cada una de las historias de los 4 episodios, tienen su sustento historiográfico, ya sea por documentos, ya sea por bibliografía o historiografía, ya sea incluso por hemerografía. Ahora, yo creo que siempre nosotros tenemos que estar cuestionándonos la historia. O sea, la historia es algo que se mueve, hay que interpretarla, hay que repensarla una y otra vez, porque eso nos va a seguir dando herramientas a todos para, no tanto para no repetir la historia, porque no existe la repetición de la historia, pero sí para poder saber los errores del pasado, bueno, hacia dónde vamos, de dónde de venimos. verdad, me gustaría que Alejandro siguiera y que no parara de hablar, porque es muy interesante cómo cuenta todo, y de verdad qué ganas de ver los 4 capítulos. Bueno, hay tanto material que te podría decir que, obviamente, primero me encantaría poder participar en las Águilas Aztecas. Si en algún momento existe una producción y se me da la oportunidad de poder narrar algo que pasó, algo mexicano, me encantaría. También hay muchos personajes dignos de contar, malos, buenos, de todo tipo, pero hay muchísimo de dónde. Pero si me dices, lo primero que a mí me llamaría más contar sería una anécdota de las Águilas. Bueno, muy interesante pregunta. Yo creo que todos los personajes que como actor tenemos una responsabilidad de contar historias, y cada historia es diferente, cada historia se nutre de algo nuevo. En esta ocasión me toca narrar
la historia y ser como de cierta manera la voz del maestro Alejandro, lo cual me parece brillante. Ahora lo escucho hablar y me gustaría que no estuviera mi voz y que estuviera la de él, porque es mucho más interesante, pero de verdad es algo tan lindo salirte de tu zona de ficción y narrar la historia que, no sé, fue una experiencia muy linda y viene de ahí, de aprender y de tratar de comunicar algo que pues, son secretos y algo que no se ha contado. Yo creo que es muy importante tener presente un conflicto como fue la Segunda Guerra Mundial. Estamos hablando que todavía hay gente viva hoy en día, es decir, mis padres eran niños cuando sucedió la Segunda Guerra Mundial, seguramente tendrán gente, abuelos que vivieron, no que combatieron, pero que vivieron lo que era un mundo en guerra porque fue realmente a nivel mundial. Estamos hablando de que se supone que el siglo XX era el siglo de mayor tecnología, desarrollo, de mayor civilización, y de pronto tienes una guerra a mitad del siglo que te provoca, cuando menos, porque varían las cifras, 55 millones de muertos. Un genocidio de 6 millones de miembros de la raza judía, otras minorías que también fueron exterminadas. Es decir, creo que todos esos ejemplos, la participación que vemos nosotros aquí en estos 4 episodios de México, Chile, Perú, Argentina, Colombia, claro, son muy interesantes, hay que contarlas, pero detrás de ahí se encierra el dolor, la tristeza, la destrucción, las familias que al final perdieron gente, gente que murió en los hundimientos de los barcos. Es decir, yo creo que la historia siempre debe seguir siendo un referente y más cuando la tenemos tan cerca. Es decir, no podemos terminar o dar por hecho de que aprendimos mucho de la Segunda Guerra Mundial y ya no volvería a pasar. Creo que la humanidad ha demostrado que somos incapaces muchas veces de entender este tipo de circunstancias y fenómenos sociales de esa magnitud. Por eso yo sí creo que lo que aporta programas documentales como Secretos de Guerra es no solamente la idea del personaje, la anécdota por aquí o el hecho histórico, sino todo lo que hay detrás en la construcción de una sociedad. Bueno, finalmente se conmemorarán también los 75 años del surgimiento de Naciones Unidas para liberarnos del flagelo de la guerra, como dice el inicio de la Carta de Naciones Unidas. Entonces, creo que mientras sigamos nosotros pudiendo hacer este tipo de documentales y no quitar el dedo del renglón de que esa es la humanidad y que a veces podemos mostrar el lado más oscuro, creo que no podremos avanzar a la construcción de sociedades mejores. Entonces, yo nuevamente aprovecho para invitar a que nos vean en estos 4 episodios, porque detrás de estas historias muy interesantes, apasionadas, intensas, con suspenso, con emoción y demás, hay dolor, hay destrucción. Es una guerra, la más devastadora guerra de toda la historia del mundo. Desafortunadamente la idea en un principio era para mí poder ir a Argentina junto con Alejandro y trabajar allá y íbamos a ver a Alejandro actuar, lo cual iba a ser increíble. Cambiaron un poco las cosas justo por la pandemia. Yo te digo, yo no a ciencia cierta no sé por qué me escogieron, pero me siento tan agradecido de poder participar en History, de entrar a otra zona en un canal tan serio y cantando estas historias de guerra junto con Alejandro, que lo vuelvo a decir, para mí es un placer y es un honor trabajar con él. El proceso que utilizó History para escogerme lo desconozco, pero de verdad me siento muy, muy, muy afortunado de poder prestar mi voz. Bueno, con respecto a lo de Cantinflas, sí, y como les comentaba, la historia de Hilde Kruger, esta espía alemana en México, es muy intensa y es increíblemente rica en hechos, en nombres, porque es una mujer que sí llega a seducir, digamos que a la clase política de entonces. Y como se relaciona con la alta esfera política a través del secretario de Gobernación, entonces el secretario de Gobernación, que es Miguel Alemán, tiene mucho que ver en ese entonces también con la radiodifusión en México que estaba comenzando. Bueno, ya llevaba 10 años muy, muy firme, la voz de la América Latina desde México a través de la W, y se relacionaba mucho el jet set con los artistas. Entonces vemos en momentos a Cantinflas muy cerca de Hilde Kruger, haciendo, no solamente en algunas películas,
es tal la fascinación de Hilde Kruger por México que terminará haciendo lo que se considera el primer libro de divulgación histórica de México. Es a ese nivel de compenetración con México. Pero si quieren conocer más acerca de esta relación con Alemán, con Cantinflas, es la historia de Hilde Kruger en uno de los episodios. La decisión de los 4 episodios fue un análisis del equipo de producción. Sí, podrían haber sido más tranquilamente, también podría haber sido un documental de 1 hora, pero nos pareció que esta dinámica de poder saltar entre 8, 10, 12 historias diferentes por cada hora de televisión le daba un dinamismo. En general nos pasa con muchos programas donde la audiencia se conecta con mini historias de pocos minutos y una vez que interpreta cuál es la estructura del programa ya sabe que está por esperar otra y otra y otra y otra, es como una pequeña cápsula de contenido detrás de otra. Eso hace al documental extremadamente ameno y ligero aún en su profundidad del contenido. Nos parece que apela a una audiencia mucho más masiva. Sin duda, personas como Alejandro Rosas no necesitan de estas estructuras televisivas para conectarse con la historia, pero nuestra misión como marca es enamorar a la gente de la historia. Y estas pequeñas cosas hacen que tal vez gente que no tenía inicialmente o un conocimiento sobre la Segunda Guerra o un interés en particular sobre el rol de Latinoamérica, se vea atrapada de una forma mucho más didáctica. Mucho la más investigación entretenida. básicamente no, para hacer este tipo de divulgación recurrimos generalmente a la historia ya académica, es decir, la que crean las instituciones dedicadas a la historia, las universidades y demás, porque nosotros no hacemos investigación original. La mayoría de las veces es muy difícil meterte en un archivo para sacar lo que necesitamos para contar de manera de divulgación. Por eso la historiografía y lo que hacen los académicos es tan importante para nosotros y es el mejor fundamento de que hay una garantía en cuanto a la investigación. Ahora, aquí sería muy largo yo mencionarte la bibliografía, por ejemplo, que utilicé para lo de Brasil, pero con todo gusto te puedo dar mi mail, si quieres, ahorita les pido que te lo manden y te mando lo que yo consulté, porque son varias cosas, todo a raíz de lo que hacen, insisto, las universidades, ya sea en Estados Unidos o en los propios lugares que son mencionados. Y perdón, pero tengo que salir de esta reunión. 2 cosas. 1, Juan Pablo, Alejandro, muchísimas gracias. La verdad que estamos sumamente contentos de haber contado con la participación de ustedes. Ustedes le añaden muchísimo valor. Alejandro, obviamente, por la parte tuya histórica. Juan Pablo, a ti, por la persona que eres, reconocido, que sé que el público en Latinoamérica va a querer saber cómo te metiste en esto y le va a causar intriga, así que muchas gracias. A la periodista que habló y preguntó si estas eran las únicas historias, hay cientos y cientos y cientos de historias. Y yo solamente los voy a dejar con 2 últimas que no creo que están dentro de nuestra producción, pero que son igual de fascinantes que cualquier otra. Una, y Alejandro me puedes corregir si estoy equivocado. ¿Alguno de ustedes sabe cuál es el único país, Latinoamérica o Caribe, que aceptó el dejar que los barcos llenos de judíos llegaran a sus puertos y desembarcaran? Lo más seguro que no. Y fue la República Dominicana, el único país habla hispana que permitió que los judíos desembarcaran, porque Estados Unidos no, México no, Colombia, ninguno. ¿Okay? Y lo otro, que es el último, que le voy para los mexicanos que estén hoy, esta noche cenando en su casa, con su familia, sus hijos, esposa, le pueden hacer una anécdota y hacerle una pregunta y decir, ¿de dónde viene el nombre de Benito Mussolini? A ver, ¿cuántos amigos italianos ustedes tienen que se llaman Benito? Antes de Benito Mussolini no creo que ninguno. Pues dice la historia que los padres italianos de Benito Mussolini le pusieron el nombre Benito por Benito Juárez, el revolucionario mexicano. Así que bueno, los dejo con esas 2 anécdotas. Muchas gracias a todos y perdonen que me tengan que ir un poquito antes, pero gracias por siempre. Esa es la típica leyenda que corrió inmediatamente por cómo serán los acontecimientos de la caída de Berlín y el suicidio de Hitler el 30 de abril de 1945. Se habló mucho porque finalmente encontraron cuerpos calcinados
el de Eva Braun, el de Hitler. Pero ya está muy rebasada esa discusión, todo sigue siendo una teoría de la conspiración. Si Hitler hubiera sobrevivido, ya también ahorita estaría muerto, porque hubiera cumplido 100 años allá por el 1982, por ahí, por esos años, no tengo ahorita, no recuerdo bien el año de nacimiento, entonces ya ahorita estaríamos hablando de que tendría como 140 años. Pero la idea de que salió, por ejemplo, hay una historia que dice que pasó por Colombia en algún momento antes de irse a refugiar a Argentina o a Uruguay o a Paraguay. Pero lo cierto es que ya todos los archivos desclasificados, cuando cae, más bien cuando se disuelve la Unión Soviética y vuelve a ser Rusia y empiezan a salir todos los expedientes, está muy claro que los restos de Hitler se los llevaron los rusos a Moscú, ahí los tuvieron un tiempo hasta que finalmente se deshicieron de ellos. Esto lo cuenta muy bien Anthony Beevor, el famoso historiador inglés, que es buenísimo, se los recomiendo, tiene extraordinarios libros sobre la caída de Berlín y Stalingrado, entre muchas otras. Ahora, sobre la participación de Colombia, realmente está ceñida a este asunto de los alemanes pilotos de la Luftwaffe practicando antes de la guerra en territorio colombiano y la cuestión de los campos de confinamiento para japoneses. Fuera de ahí no hubo participación, al menos hasta donde tengo entendido, del ejército propiamente colombiano dentro del teatro de operaciones de la Segunda Guerra Mundial, ya fuera el Pacífico, ya fuera Europa o ya fuera Italia. Habría que ver, y eso quizá para una siguiente ocasión, ver si a nivel personal o individual hubo voluntarios como lo que sucedió con este ciudadano peruano que se enrola por sus pistolas, valga la expresión, y que termina combatiendo allá. Pero básicamente está muy clara la participación, como todos, ¿con qué colabora Colombia como México y como casi todos los demás? Materias primas, recursos naturales que podían servirle sobre todo a las potencias aliadas. Lo que es cierto en ese sentido es exclusivamente el asunto de los experimentos genéticos que sí realizaba Mengele, particularmente lo realizó en Auschwitz. Pero no hay ninguna manera de documentar que se hubiera traído en un tubo de ensayo sangre de Hitler o el ADN, porque además también toda la cuestión genética y el desarrollo de la investigación genética ya es de finales del siglo XX, es cuando empezamos a ver ya, digamos, el gran salto hacia la posibilidad de la clonación, pues con el primer caso que fue la oveja Dolly en su momento. Entonces, yo creo que estaba muy en pañales en ese momento. La película es un gran ejercicio de ficción que mezcla elementos, como hablar de Mengele, en este caso. Sí hay indicios de que hubo muchos gemelos, lo comentaba Juan hace ratito, hay indicios de que hubo gemelos en donde él estuvo, digamos, asentado en Brasil, pero ya sí específicamente de un plan súper increíble para maestro, para clonar a Hitler, no. Ahí sí creo que es más fácil que veamos a los tiranosaurios caminando en nuestras calles con el ámbar de Jurassic Park a que pudiéramos ver a Hitler de nuevo en las calles de algún país sudamericano. Bueno, y ahora creo que lo más importante, cuando hablamos de historia, hablamos también de seres humanos. Todos nosotros nos conectamos a la historia de una manera emocional. Como bien dijo Miguel, quiere enamorarnos y queremos enamorar a todos de la historia. Queremos que se fascinen con la historia para que no se repitan los hechos lamentables que estamos recordando el día de hoy, a 75 años. Gracias, Alejandro. Gracias, Juan Pablo. Gracias, Miguel. Pero ahora tenemos una sorpresa para todos ustedes. Ahora vamos a compartir con ustedes unos minutos en video que hemos podido conseguir de algunos veteranos latinoamericanos que participaron en la Segunda Guerra Mundial. El gobierno de México empezó a pensar en qué forma podía participar físicamente en la contienda y decidieron que lo más práctico, lo más económico, lo más fácil de conjuntar y de entrenar era un escuadrón aéreo. Buscaron entre los escuadrones ya existentes en México, que había el 201, el 202, el 208, me parece el 200, en fin, había varios escuadrones y escogieron el que estuviera ya más complementado y entonces se dedicaron a conjuntar cocineros, choferes de transmisiones, armeros, pilotos, mecánicos de aviación, todo lo que compone un escuadrón aéreo para que nosotros nos manejáramos autónomamente.
Yo soy Felipe Muñoz, de 101 años de edad, y fui de bracero. Nací aquí en Zacatelco, Tlaxcala. Me fui para México, y en México vino la guerra en 1939. Nos fuimos a trabajar a un rancho que se llama Soledad, California. Ahí trabajamos en el desaje del frijol, la zanahoria, la cebolla, todos. Aparentemente nosotros fuimos como soldados a trabajar allá, como soldados, pero no con las armas, sino con nuestros brazos fuimos a luchar allá para el beneficio de la economía de los Estados Unidos. Con esta probadita de nuestros héroes mexicanos, nosotros nos despedimos, no sin antes recordarles que este domingo 6 de septiembre tienen una cita por History Channel para descubrir los secretos de guerra. Soy Pablo Macotela.